Mi nombre es Mateo. Tengo 62 años y durante 40 de ellos he sido pastor. Un hombre de fe, dirían muchos. Un hombre de Dios. Pero hoy no estoy aquí para hablarles del pastor que creía ser, sino del hombre que fui. Un hombre ciego, arrogante y lleno de un celo que confundía con piedad. Y para que entiendan la profundidad de mi caída y la inmensidad de la misericordia que me rescató, debo empezar por el peor de mis actos, por la mancha más oscura de mi alma. Yo, el pastor Mateo, escupí en el rostro de la Virgen de Guadalupe. No fue un acto impulsivo, un desliz en un momento de ira. Fue un acto premeditado, calculado, teatral. Lo hice frente a mi congregación, en el punto álgido de un sermón que había preparado durante semanas. Un sermón sobre la idolatría, sobre lo que yo llamaba la gran mentira del catolicismo. Mi voz, forjada en 4 décadas de púlpito, tronaba contra los muros de la iglesia, y mis hermanos en la fe asentían, sus rostros encendidos por el mismo fuego que me consumía. Yo creía estar defendiendo a Dios, luchando por la pureza de su palabra. No me daba cuenta de que en mi soberbia me había erigido en juez y verdugo, usando la Biblia como un martillo en lugar de como un bálsamo. Nací en un pequeño pueblo de Castilla, en una familia humilde y trabajadora donde la fe no era una opción, sino el aire que se respiraba. Pero nuestra fe era estricta, austera. Nos aferrábamos a la letra de las Escrituras y veíamos con profunda desconfianza y desprecio las tradiciones de nuestros vecinos católicos. Para mí, sus santos, sus procesiones y, sobre todo, su devoción a la Virgen María no eran más que paganismo disfrazado. Una afrenta directa al segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Yo me tomaba esa orden al pie de la letra. Cada imagen, cada escultura de yeso, era para mí un ídolo, un trozo de barro que robaba la adoración debida únicamente a Dios. Crecí con esa convicción grabada a fuego, discutía con mis amigos de la infancia, me burlaba de sus medallas y rosarios. Recuerdo una vez, siendo apenas un adolescente, haberle arrancado un pequeño escapulario del cuello a mi hermana menor, gritándole que llevaba colgado un amuleto del diablo. Vi las lágrimas en sus ojos, pero yo no sentí remordimiento, sino una especie de orgullo justiciero. Creía estar salvándola de la ignorancia. Ese orgullo creció conmigo, se alimentó de mis estudios teológicos y se consolidó en mi ministerio. Mi reputación se basaba en la firmeza de mis sermones, en mi condena inflexible de lo que consideraba herejía. Y el blanco principal de mis ataques siempre fue ella, la figura que ellos llamaban Madre de Dios. Para mí era la gran seductora, la reina del cielo babilónica, la distracción perfecta del enemigo para alejar a las almas del único camino verdadero, Jesucristo. El día de mi infamia, todo se alineó para mi gran demostración de fe. Unas semanas antes, mi vecina Isabel, una mujer católica de corazón bondadoso y sonrisa perenne, había intentado un gesto de paz. Sabía de mi animadversión, pero en su sencillez creyó que un regalo podría tender un puente. Me obsequió una pequeña imagen de cerámica de la Virgen de Guadalupe. Era pequeña, no más grande que mi mano, pintada con colores vivos. Recuerdo el brillo en sus ojos cuando me la entregó, diciendo: «Para que la proteja a usted y a su familia, pastor». Yo acepté el regalo con una sonrisa forzada, pero por dentro mi sangre hervía. ¿Protegerme? ¿Un trozo de barro? Vi su gesto no como una amabilidad, sino como una provocación, un desafío a todo lo que yo predicaba, y decidí usar su ídolo para dar una lección inolvidable. Aquel domingo llevé la estatuilla a la iglesia, la escondí en el púlpito, comencé mi sermón, mi voz subiendo en intensidad, citando versículos sobre la ira de Dios contra los idólatras. Sentía el poder de las palabras, la aprobación de mi gente. Entonces en el clímax hice una pausa dramática. El silencio se apoderó del templo,
y levanté la pequeña imagen para que todos la vieran. «¡Hermanos!», grité, «esto es lo que el enemigo usa para cegarlos, un trozo de barro pintado, una abominación que usurpa el lugar de Cristo». Los rostros de mi congregación estaban fijos en mí, expectantes. Y entonces lo hice. Incliné mi cabeza y escupí. El salivazo, cargado con todo mi desprecio, con 40 años de celo mal entendido, impactó directamente en el rostro pintado de la imagen. Un grito ahogado se escuchó, seguido de un estallido de vítores y amenes. Me sentí pletórico, un profeta moderno derribando los altares de Baal, pero en medio del clamor, mis ojos se encontraron con los de mi esposa, Rebeca, sentada en la primera fila. Ella no vitoreaba. En su rostro no había aprobación, sino una sombra de puro terror, una mirada que me atravesó el alma y que en mi ceguera no supe interpretar. Creí que era admiración, asombro por mi valentía. Qué equivocado estaba. Acababa de sellar mi rechazo, mi condena a la que llamaban Reina del Cielo. Y no tenía ni la más remota idea de que el cielo estaba a punto de responderme, no con ira, sino con una misericordia tan aplastante que haría añicos todo mi mundo y toda mi teología. Si esta historia, que apenas comienza, ya está resonando en tu corazón, te pido que me acompañes en este viaje. Suscríbete al canal para no perderte cómo termina este relato. Dale a me gusta para que este testimonio llegue a más personas y activa la campanita de notificaciones. Y me gustaría mucho saber hasta dónde están llegando mis palabras. Por favor, déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad o país me estás viendo. Tu presencia aquí es importante para mí. El eco de los amenes todavía resonaba en mis oídos mientras conducía de vuelta a casa, pero el júbilo se iba desvaneciendo con cada kilómetro. A mi lado, Rebeca guardaba un silencio denso, pesado. Su silencio era un grito más fuerte que cualquier aleluya que hubiera escuchado esa mañana. Yo intenté romperlo, hablando del poder del sermón, de la necesidad de ser radicales por la verdad, pero mis palabras rebotaban contra el cristal de la ventanilla y caían muertas a mis pies. Ella simplemente miraba al frente, con aquella expresión de terror que yo había malinterpretado en la iglesia y que ahora en la intimidad del coche empezaba a inquietarme de verdad. No era admiración, era miedo, miedo de mí. Pero mi mundo real, el epicentro de mi angustia, no estaba en el púlpito ni en el silencio de mi esposa. Estaba a 20 kilómetros de allí, en la planta de oncología pediátrica del Hospital Provincial. Allí, en una habitación que olía a antiséptico y a tristeza, mi único nieto Samuel se apagaba. Tenía solo 8 años. Un cáncer agresivo, un monstruo sin nombre que los médicos habían declarado incurable, se lo estaba comiendo por dentro. Mi pequeño Samuel, que 2 meses antes corría por el jardín persiguiendo mariposas, ahora era un cuerpecito frágil, perdido en un mar de sábanas blancas, conectado a máquinas que pitaban con una monotonía cruel, midiendo los últimos latidos de su inocencia. Mi fe, aquella fe de acero que exhibía con tanto orgullo desde el púlpito, se convertía en arena entre mis dedos en cuanto cruzaba el umbral de aquella habitación. Durante semanas, había hecho todo lo que un hombre de Dios se supone que debe hacer. Organicé cadenas de oración con la congregación. Ayuné hasta sentir que el estómago se me pegaba a la espalda. Pasé noches enteras de rodillas, con la Biblia abierta, reclamando las promesas de sanidad. Yo no pedía, yo declaraba la sanidad en el nombre de Jesús, con la misma autoridad con la que había condenado la imagen de cerámica. Pero mis declaraciones, mis clamores, mis gritos de fe se estrellaban contra un cielo de bronce. Un silencio impenetrable era la única respuesta. Empecé a sentir una fisura en los cimientos de mi alma. ¿Cómo era posible? Yo, el pastor Mateo, que había dedicado mi vida entera a servir a Dios, a defender su palabra con uñas y dientes, no era escuchado,
Veía a otros padres en los pasillos, algunos sin fe alguna, recibir noticias de una mejoría, de una remisión inesperada. Y yo, el hombre de Dios, solo recibía miradas compasivas de las enfermeras y el encogimiento de hombros de los médicos. Mi orgullo de pastor se negaba a aceptar que el Dios al que yo servía con tanto fervor pudiera permanecer en silencio ante el sufrimiento de un niño inocente, mi nieto. Quizás en el fondo de mi corazón envenenado de orgullo, creí que mi acto de valentía en el púlpito esa mañana, mi profanación pública, compraría el favor de Dios. Creí que demostrando mi celo, mi lealtad inquebrantable, Él se vería obligado a actuar. ¡Qué locura! ¡Qué arrogancia tan blasfema! Mientras yo escupía a un trozo de barro, el verdadero enemigo, la muerte, afilaba su guadaña junto a la cama de mi Samuel. Y Dios seguía en silencio, o quizás no estaba en silencio. Quizás era yo el que estaba sordo, ahogado por el ruido de mi propia justicia. Esa misma tarde, después de dejar a Rebeca en casa, volví al hospital. La atmósfera era más pesada que nunca. Las palabras del oncólogo fueron suaves, pero cayeron sobre mí como losas de granito. Lo estamos perdiendo, pastor. Los órganos están empezando a fallar. Solo nos queda esperar y asegurarnos de que no sufra. Esperar. Esperar a que mi nieto muriera. La palabra resonó en el vacío que se había formado en mi interior. Mi fe, mis sermones, mis 40 años de ministerio, todo se desmoronó en ese instante. ¿De qué servía todo si no podía salvar a quien más amaba? Me senté junto a la cama de Samuel, tomé su manita, tan delgada y fría, y por primera vez en mi vida no supe qué orar. Las palabras se habían ido, la fe se había ido. Solo quedaba un abuelo roto, un hombre vacío contemplando el fracaso más absoluto de su vida. El miedo, un miedo primario a la muerte, a la nada, a la soledad de un universo sin Dios, me envolvió como un sudario. Allí, en la penumbra de esa habitación, mi teología se hizo polvo. Ya no era un pastor, no era nada. Solo un hombre al borde del abismo, a punto de ser devorado por la oscuridad que él mismo había ayudado a crear. Fue el momento más oscuro de mi existencia, el punto más bajo al que un hombre puede caer. Si este camino de dolor y quebranto te está tocando de alguna manera, te agradecería que le dieras un me gusta al vídeo y activaras la campana de notificaciones. Porque en el fondo de ese abismo, cuando ya no quedaba nada de mí, es cuando todo estaba a punto de cambiar de una forma que mi mente aún lucha por comprender. Permanecí allí, hundido en la silla de plástico barato junto a la cama, que se había convertido en mi trono de miseria. El tiempo había perdido su forma. Los minutos se arrastraban como horas, marcados solo por el suave pitido de las máquinas que monitorizaban el lento apagarse de la vida de Samuel. La noche había caído sobre la ciudad, pero en esa habitación la oscuridad era perpetua. Era una oscuridad que no venía de la ausencia de luz, sino de la ausencia de esperanza. Había agotado todas mis palabras, todas mis oraciones. Mi alma era un desierto. Me arrodillé no con la postura firme de un pastor intercesor, sino con la espalda encorvada de un mendigo derrotado. Apoyé la frente en el borde del colchón junto a su cuerpecito inmóvil, y por primera vez no recé. Susurré. No hablé con el Dios de los ejércitos al que arengaba desde el púlpito, sino con un padre que sentía a millones de años luz de distancia. No sé quién eres ya, musité contra las sábanas. No sé si me oyes. He hecho todo lo que sabía hacer y he fracasado. Si estás ahí, llévame a mí. Tómame a mí, pero déjalo a él, por favor. Fue la oración más honesta de mi vida porque nacía de la nada, de la rendición total. Y fue en ese silencio absoluto, en el fondo de ese pozo, cuando ocurrió un movimiento, un leve temblor en la manita que yo sostenía. Levanté la cabeza de golpe, el corazón martilleándome en el pecho. Los ojos de Samuel,
que llevaban días cerrados, sellados por la enfermedad, se abrieron. Pero no eran los ojos vidriosos y perdidos que había visto en las últimas semanas. Eran claros, lúcidos, llenos de una paz que no pertenecía a ese lugar de dolor. Me miró fijamente, y una pequeña sonrisa, la primera en meses, se dibujó en sus labios pálidos, y entonces habló. Su voz no fue el susurro débil y quebrado de un moribundo. Fue una voz clara, infantil, como si despertara de un sueño profundo y reparador. «Abuelo», dijo, «¿por qué lloras?» Mis lágrimas caían sin que yo me diera cuenta. No pude responder. Solo pude mirarlo, petrificado. Él continuó, con esa calma sobrenatural. «Abuelo, no llores. La señora bonita del manto de estrellas me ha visitado». Sentí como si un rayo de hielo me atravesara la columna vertebral. Cada vello de mi cuerpo se erizó. El aire se volvió denso, eléctrico. Mi mente se negaba a procesar las palabras, pero mi alma las había entendido al instante. La señora bonita del manto de estrellas. Era una descripción imposible. Samuel nunca había visto una imagen católica en su vida. Yo me había encargado de ello. Le había educado en el rechazo absoluto a todo aquello, pero la imagen se formó en mi cabeza con una nitidez aterradora. El manto azul salpicado de estrellas doradas, el rostro moreno y dulce, el mismo rostro de la estatuilla de cerámica sobre la que yo había escupido mi veneno apenas unas horas antes. Samuel, ajeno a mi tormenta interior, siguió hablando. Me ha dicho que no tenga miedo. Me ha dicho que Ela le pidió a su hijo por mí y que ya estoy sano. La palabra sano resonó en el silencio de la habitación como una explosión. Lo miré buscando cualquier signo de delirio, de fiebre, de la medicación. No había nada, solo una certeza tranquila y luminosa en sus ojos de niño. Pasé el resto de la noche en un estado de shock. No me moví de la silla, sin soltar su mano, que ahora parecía tener más calor, más vida. Samuel se durmió de nuevo, pero esta vez su respiración era profunda y regular, no la lucha agónica de las noches anteriores. Mi cabeza era un campo de batalla. ¿Una alucinación? ¿El último destello de conciencia antes del fin? Mi mente racional, la mente del teólogo que todo lo analizaba, buscaba desesperadamente una explicación lógica. Pero no la había. La descripción había sido demasiado precisa, la calma de Samuel, demasiado real. Y en el fondo de mi corazón una verdad terrible y maravillosa empezaba a abrirse paso, resquebrajando 40 años de convicciones de granito. Al amanecer entraron las enfermeras para la ronda matutina, seguidas por el oncólogo jefe. Vi la rutina en sus gestos, la compasión preparada en sus rostros, pero al acercarse a la cama, sus expresiones cambiaron. Se miraron entre ellos. El médico tomó el historial, revisó los monitores, auscultó a Samuel, que ahora se había despertado y los miraba con curiosidad. Vi al doctor fruncir el ceño, volver a mirar las constantes vitales, murmurar algo ininteligible. Media hora después, volvieron con los resultados de un análisis de sangre urgente. El oncólogo, un hombre de ciencia, un hombre de hechos y datos, se paró frente a mí, con los papeles temblando ligeramente en su mano. Su rostro era una máscara de incredulidad. «Pastor», comenzó tragando saliva, «no sé cómo decirle esto. No tiene ninguna explicación médica. Los marcadores tumorales han desaparecido. Las constantes son las de un niño sano. Es imposible. Es una remisión total. Es un milagro». En ese instante, el suelo desapareció bajo mis pies. El mundo se inclinó. Salí de la habitación como un autómata. Me adentré en el pasillo blanco y aséptico del hospital, y allí me derrumbé. Caí de rodillas y un sollozo brotó desde lo más profundo de mi ser. Un aullido de animal herido que no era de alegría, sino de una vergüenza tan abrasadora que sentí que me quemaba por dentro. Lo comprendí todo.
con una claridad que me partió el alma, lo vi. Yo, en mi soberbia, había escupido en el rostro de la intercesora celestial. Yo en mi ceguera la había llamado abominación, y ella en su misericordia infinita había ignorado mi ofensa y había ido a rogarle a su hijo por la vida de mi nieto. La gracia que yo no merecía me había sido dada a través de la misma persona a la que yo había profanado. Dios no me había respondido con un juicio de fuego, sino con un milagro de amor que era, a la vez, mi salvación y mi más devastadora condena. Si este momento de gracia imposible te ha conmovido, te pido que lo muestres con un me gusta y actives la campana de notificaciones, porque levantarse de aquel suelo del hospital fue el primer paso de un camino que nunca imaginé que tendría que recorrer. Un camino de vuelta hacia la misma fe que había pasado toda una vida despreciando. Los días que siguieron al milagro no fueron de celebración, sino de un tormento silencioso que me carcomía por dentro. Samuel volvió a casa. Corría, reía, llenaba cada rincón con la vida que le había sido devuelta. Todos lo veían como una bendición, una respuesta a nuestras oraciones. Mi congregación me felicitaba. Veían en la sanación de mi nieto una confirmación de mi fe, de mi ministerio. ¡Qué ironía tan cruel! Ellos celebraban mi victoria, mientras yo vivía la más humillante de las derrotas. Mi mente, entrenada durante 40 años para diseccionar la fe con la fría lógica de la teología, se rebelaba. No podía ser. Simplemente no podía ser. La razón me gritaba explicaciones que mi alma ya no podía aceptar. Coincidencia, me susurraba una voz en la cabeza mientras conducía. Una remisión espontánea. La ciencia no lo sabe todo. Ocurre. Me aferraba a esa palabra como un náufrago. Pero era un ancla de papel en medio de un océano. ¿Y la visión de Samuel? Alucinaciones, me respondía la misma voz desesperada. Efecto de la medicación, del trauma, de la fiebre. Un niño moribundo puede ver cualquier cosa. Me repetía a mí mismo que, de alguna manera, Samuel debió haber visto esa imagen en algún libro, en la televisión, en la medalla de alguna enfermera. Su cerebro, en su estado debilitado, simplemente la rescató del subconsciente. Construí estas murallas de racionalidad durante el día, pero se derrumbaban como castillos de arena cada noche. El sueño se convirtió en mi tribunal. No veía a la señora del manto de estrellas. Veía algo mucho peor. Me veía a mí mismo. Revivía una y otra vez la escena en el púlpito. Sentía el sabor amargo en mi boca. Veía la trayectoria del salivazo en cámara lenta, el impacto en el rostro de cerámica. Y entonces el rostro de la estatuilla se transformaba. A veces era el rostro de mi esposa, Rebeca, mirándome con aquel terror silencioso. Otras veces, y esto era lo que me hacía despertar bañado en sudor frío, era el rostro de mi vecina Isabel, con sus ojos llenos de bondad, ofreciéndome un regalo que yo había profanado. Y en las peores pesadillas era el rostro de mi propia madre, una mujer piadosa que, aunque no era católica, siempre me había enseñado a respetar lo sagrado de los demás, mirándome con una decepción tan profunda que me partía el alma. La vergüenza era una presencia física, una manta pesada que me asfixiaba. Recordaba con una claridad insoportable cada burla, cada chiste sobre los adoradores de ídolos, cada sermón incendiario. Recordé el día que le arranqué el escapulario a mi hermana y la llamé pagana. Recordé haber tirado a la basura un rosario que encontré en la calle, sintiéndome un soldado de Dios limpiando la tierra de la inmundicia. Cada uno de esos recuerdos era ahora un carbón encendido sobre mi conciencia. Esta guerra interna me estaba destrozando. Si alguna vez has sentido esa lucha entre lo que tu mente te dice y lo que tu corazón sabe que es verdad, te pido por favor que muestres tu apoyo con un me gusta y que actives la campanita para no perderte la conclusión de este viaje. Una tarde, mientras Rebeca estaba con Samuel en el jardín, entré en mi despacho.
Mis ojos se posaron en la estantería donde había dejado la pequeña imagen de Guadalupe después de usarla en mi sermón. No la había tirado. No sé por qué. Quizás una parte de mí ya sabía que no podía deshacerme de ella. Allí estaba, con la mancha seca de mi saliva todavía visible en su mejilla. Me acerqué con el corazón en un puño. Durante toda mi vida había visto estos objetos como meros trozos de yeso o cerámica, inertes, vacíos, pero ahora, al mirar esa pequeña figura, sentía algo, una presencia silenciosa, un reproche que no venía de la imagen, sino de mi propio interior. Temblaba. Quería cogerla y arrojarla contra la pared para acabar con mi tormento. Quería arrodillarme y suplicar perdón. No hice ninguna de las dos cosas. Me quedé allí, paralizado, un hombre de 62 años, aterrorizado por una muñeca de barro. Y en ese momento de impotencia total, tomé una decisión. No podía seguir huyendo. No podía seguir luchando contra algo que era evidentemente más grande que mi teología y mi orgullo. Tenía que ir a la fuente. Tenía que enfrentarme a lo que había despreciado toda mi vida. Al día siguiente, conduje hasta el centro de la ciudad. Aparqué a varias calles de distancia de la vieja catedral, la misma a la que había señalado tantas veces desde mi púlpito como la casa de Baal. Caminé hacia ella sintiéndome un traidor, un espía infiltrándose en territorio enemigo. Me detuve frente a las enormes puertas de madera tallada. El olor que emanaba del interior, una mezcla de incienso, cera y piedra antigua, me golpeó como una ola. Era el olor de la idolatría, me había dicho a mí mismo durante 40 años. Me costó un esfuerzo físico sobrehumano levantar el pie y cruzar el umbral. Dentro la penumbra era casi total, rota solo por los haces de luz coloreada que se filtraban por las vidrieras. El silencio era denso, reverente. Un silencio que no era vacío, sino que parecía lleno de susurros y oraciones de siglos. Mis ojos, acostumbrados a la austeridad de mi iglesia, se vieron abrumados. Estatuas de santos me observaban desde sus nichos con ojos de madera pintada. El oro del altar mayor brillaba en la distancia. Me sentía desnudo, expuesto, un impostor. Mi primer instinto fue dar media vuelta y huir. Pero entonces la vi. En una capilla lateral, iluminada por una hilera de velas parpadeantes, había un gran cuadro. No era una estatuilla, era una pintura de tamaño natural de la Virgen de Guadalupe. El manto azul salpicado de estrellas, el rostro moreno, inclinado con una ternura infinita. Era ella. Avancé hacia la capilla como un autómata, mis pies moviéndose sin mi permiso. Cada paso era una batalla. Mi mente gritaba, herejía, blasfemia, huye de aquí. Pero mi corazón roto y humillado me empujaba hacia adelante. Me paré frente al cuadro, a pocos metros de las velas que titilaban. La gente pasaba a mi lado, se arrodillaba, se santiguaba, dejaba una flor. Yo permanecía de pie, rígido como una estatua. Y mientras miraba aquel rostro pintado, el rostro que mi nieto había descrito, el rostro que yo había profanado en efigie, todo el orgullo, toda la arrogancia, toda la certeza de mis 62 años de vida se hicieron añicos. No hubo una voz del cielo, no hubo una luz cegadora, solo un derrumbe interior, silencioso y total. Y de mis labios, en un susurro que apenas yo mismo pude oír, brotaron las dos palabras más difíciles y liberadoras de mi vida. Me equivoqué. Aquellas dos palabras, me equivoqué, no fueron un grito de rendición, sino el primer aliento de un hombre que volvía a nacer. Salí de la catedral parpadeando, como si viera la luz del sol por primera vez. El mundo no había cambiado, pero yo sí. El aire olía diferente. Los rostros de los desconocidos que pasaban a mi lado ya no me parecían extraños, sino compañeros en un viaje que yo apenas comenzaba a comprender. Lo primero que hice fue ir a casa de Isabel, mi vecina.
Llevaba conmigo la pequeña estatuilla de Guadalupe, que había limpiado con un cuidado casi reverencial. Cuando abrió la puerta, su sonrisa se desvaneció al verme. Seguramente esperaba una nueva confrontación, pero yo no abrí la boca. Simplemente le tendí la imagen y le dije: «Perdóname, Isabel. Por favor, perdóname por mi arrogancia y por mi ceguera». Vi la confusión en sus ojos y luego una comprensión lenta y profunda. No me hizo preguntas. Solo tomó la estatuilla, la besó y me abrazó con una fuerza que me desarmó. Lloré en su hombro como un niño. Pero el perdón de Isabel fue la calma que precede a la tormenta. Cuando la historia comenzó a extenderse, primero a través de mi propia familia y luego entre mi antigua congregación, el mundo que había construido se vino abajo. La noticia de la sanación de Samuel ya era un testimonio poderoso, pero mi interpretación de los hechos era una herejía inaceptable para ellos. Mis antiguos hermanos en la fe, los mismos que habían gritado «Amén» a mi profanación, ahora me miraban con una mezcla de lástima y desprecio. «El dolor te ha vuelto loco, Mateo», me dijo uno de los ancianos de la iglesia con una mano compasiva pero firme en mi hombro. «El diablo es astuto y te ha puesto una trampa usando tu amor por tu nieto. Estás atribuyendo a un ídolo pagano la gloria que solo le pertenece a Dios». Otros fueron menos amables. Me acusaron de traicionar el Evangelio, de haberme vendido al enemigo. Recibí llamadas, cartas. Algunos me gritaban que estaba arrastrando a mi familia al infierno, que mi testimonio era un escándalo que debilitaba a la iglesia. Cada palabra era una daga, porque venía de la gente a la que yo había amado y servido durante 40 años. Mi mente lógica, mi viejo yo, a veces se unía a su coro. ¿Y si tenían razón? ¿Y si todo había sido una elaborada ilusión de mi mente rota por el dolor? Pero entonces cerraba los ojos y veía el rostro de Samuel, lleno de esa paz sobrenatural. Recordaba su voz clara diciendo: «La señora bonita del manto de estrellas me ha visitado». Y ante esa verdad, ante esa experiencia que había sido más real que el suelo bajo mis pies, todas las dudas se desvanecían. Ya no discutía, ya no intentaba convencer a nadie con argumentos teológicos. Cuando me enfrentaban, simplemente respondía con una calma que no era mía. Fue la experiencia más real de mi vida. Y esa frase, tan sencilla, era un muro inexpugnable contra el que sus acusaciones se estrellaban. Poco a poco, mientras una puerta se cerraba, otra se abría. Empecé a encontrar consuelo en lugares insospechados. Isabel y su esposo me invitaron a un pequeño grupo de oración que se reunía en su casa. Fui con miedo, sintiéndome un extraño. Allí vi a gente sencilla rezando el rosario, el mismo objeto que yo había llamado collar del diablo. Una mujer mayor me ofreció uno. Mis manos temblaban al cogerlo. Las cuentas se sentían extrañas, ajenas. Pero mientras ellos rezaban, yo no escuchaba vanas repeticiones como había predicado tantas veces. Escuchaba un murmullo de amor, una conversación familiar con una madre. Y por primera vez entendí. Aquellos símbolos que yo había despreciado no eran el fin, sino las ventanas. Ventanas a través de las cuales el corazón humano, en su sencillez, se asomaba al misterio del amor de Dios. No me convertí en católico de la noche a la mañana. Mi viaje era más profundo, más personal. Era un camino de desaprendizaje, de quitar las capas de orgullo y de juicio que me habían cegado. El punto culminante de mi transformación llegó unos meses después, durante la fiesta anual del pueblo. Era un evento que reunía a todos, a mi antigua comunidad y a la de mis nuevos amigos. El alcalde me vio entre la multitud y, conociendo la historia de Samuel, me invitó a subir al escenario para decir unas palabras. El pánico me invadió. Vi los rostros de mi antigua congregación, expectantes, y los de mis nuevos amigos, curiosos. Era mi tribunal. Podía hablar del poder de la fe en general, ser diplomático, no ofender a nadie.
pero sabía que eso sería la última y más cobarde de las mentiras. Subí los escalones con el corazón en la garganta. Tomé el micrófono y el silencio se hizo en la plaza. Mi nombre es Mateo, comencé, mi voz temblando. Y durante 40 años he sido un hombre ciego que creía ver. Desde el púlpito os enseñé a odiar, a despreciar, a construir muros en nombre de un Dios que solo quiere derribarlos. Miré directamente a mis antiguos hermanos. Os pido perdón por el veneno del orgullo que os he dado a beber. Y a mis vecinos y amigos católicos, mi voz se quebró y miré hacia donde estaba Isabel. Os pido perdón por mi ignorancia, por mi crueldad y por profanar lo que para vosotros es sagrado. Hice una pausa, respirando hondo. Mi nieto vive hoy, y no vive por mi fe, que era arrogancia, ni por mis oraciones, que eran exigencias. Vive porque cuando yo estaba en el fondo del pozo, escupiendo al cielo, el cielo me respondió con una misericordia que no merecía. Y esa misericordia vino a través de la misma a la que yo llamé abominación. La señora a la que llamáis madre fue la que me levantó del suelo. Dejé el micrófono y bajé del escenario en medio de un silencio atronador. No esperé a ver las reacciones, solo caminé abriéndome paso entre la gente, sintiendo por primera vez en mi vida el peso de mis hombros liberado. No sé qué deparará el futuro, no sé a qué iglesia pertenezco ahora, pero sé una cosa: mi conversión no fue un cambio de religión, fue un cambio de corazón. Fue darme cuenta de que la fe no consiste en tener todas las respuestas correctas, sino en tener el corazón lo suficientemente abierto para recibir un amor que rompe todas nuestras lógicas y todas nuestras barreras. Es aprender a ver a Dios no solo en la página de un libro, sino en el rostro de una madre, en la sanación de un niño y en la infinita misericordia que es capaz de convertir el escupitajo de un hombre orgulloso en un milagro de amor. Esta misericordia que me encontró en la oscuridad está disponible para todos. Si esta historia ha tocado una parte de tu alma que necesitaba escucharla, te pido que lo demuestres con un me gusta, para que este mensaje de esperanza pueda viajar más lejos. Activa la campanita de notificaciones porque hay muchas historias de gracia que merecen ser compartidas. Y por favor te lo pido desde el fondo de mi corazón transformado, comparte en los comentarios. ¿Qué milagro, grande o pequeño, ha obrado Dios en tu vida? Llenemos este espacio con testimonios de su infinita bondad. Que la paz sea con todos vosotros.